La resistencia a los antimicrobianos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Un aumento continuado de la resistencia antimicrobiana podría cobrar 10 millones de vidas al año en todo el mundo de aquí al 2050, más de las que actualmente mueren de cáncer. Los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, PROA, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, representan una de las respuestas para contener la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos programas tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes tratados con antimicrobianos de una manera costo-efectiva y segura, alargando la vida útil de estos medicamentos al reducir la emergencia de microorganismos resistentes. Por esta razón, Pfizer ha creado Blueprint, una estrategia educativa desarrollada con un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de hospitales de toda Latinoamérica para ayudar a guiar y simplificar el proceso de implementación del PROA. El programa está basado en una serie de guías que describen el rol de cada uno de los actores de los hospitales y clínicas en el desarrollo y ejecución de los programas, proporcionando un enfoque práctico y centrado en la mejora de resultados. Para acceder a los contenidos, ingrese a www.pfizerpro.com.co/AMS o a través de la página del Instituto Científico Pfizer Colombia, www.icpc.com.co. Ambas páginas le solicitarán la creación de un usuario y contraseña. En caso de tener dudas, consulte a su representante Pfizer.
Buenas noches para todos. Es nuevamente un gran honor y un placer tenerlos aquí nuevamente en nuestro curso virtual del PROA en su tercera versión. Y en nombre de la Buenas SIGIN noches, Capítulo doctor. Suroccidente, buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Le damos una cordial bienvenida a todos Bien, y doctor. agradecemos a todo el personal logístico de la asociación, Sonia y Amy por el soporte, por supuesto a nuestros patrocinadores, Pfizer, MSD y BIF de GSK por los patrocinios para llevar a cabo esta actividad. Y bueno, hoy es una noche especial, tenemos un invitado importante, muy especial, un gran amigo, un colega y médico internista e infectólogo que trabaja en la ciudad de Medellín, el doctor Gustavo Roncancio, quien ha sido y es un líder de la Asociación Colombiana de Infectología en los temas de resistencia bacteriana, SARS-CoV-2, vacunación. Así que es un gran gusto tener esta noche a Gustavo, que vamos a conversar con él de la vacunación en el adulto y la vacunación en el trabajador de la salud. Así que todos los que estamos acá, que somos trabajadores de la salud, a tomar notas, a hacer preguntas, y cuáles son esas vacunas que necesitamos y realmente qué tanto necesitamos vacunarnos, seguramente nos estamos preguntando. Así que sin más preámbulos, bienvenido Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte abrazo. Doctor José Oñate, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto y también te veo súper bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a los patrocinadores, al personal de la asociación y gracias, José, por invitarnos a este evento. Súper, Gustavo. Tú vas a presentar esto. Ya tú explicas la dinámica de las preguntas. Súper bien. Perfecto, pues empecemos. Básicamente, en esta sesión que preparamos, lo que queremos es que ojalá esto sea muy interactivo. Vamos a través de el aplicativo Pool Everywhere, que ustedes pueden entrar a través de su celular o del computador o de cualquier dispositivo, con este QR, o arriba está pues el sitio en donde pueden entrar. La idea es que respondamos algunas preguntas, pero nos gustaría más, en particular, José, es cierto que esto fuera un conversatorio, que si tienen dudas, críticas, opiniones, las manifiesten en el chat. Pues yo voy a estar presentando, entonces, José, yo te pediría que tú moderaras esas discusiones y que en el momento en que aparezcan las vayamos haciendo, que no sea al final, sino que vamos discutiendo sobre la marcha en lo que tenemos y lo que traemos para justamente llegar a puntos importantes en este tema que es vacunación y trabajador de la salud. Y adulto, lógicamente. Súper, Gustavo. Entonces, tú dirás, José, cuándo comenzamos, si tienes algún punto más para mencionar. No, ya, podemos comenzar. Solamente, pues me hacen ya los primeros comentarios que no sé, que inclusive yo tampoco puedo acceder al Pool Everywhere. Uy, si no vamos a ver, yo aquí le doy porque a mí sí me funciona. Denme un segundito a ver yo qué hago. A veces ensayamos y la tecnología nos falla, pero aquí dice que estamos esperando, pero no, a mí sí me dejan. Dice la Doctor, primera pregunta hoy, julio 2023. Dime, Sonia. doctor, vamos a ver si Jamie puede ingresar al sitio y generar otro QR y ponerlo ahí en el chat. Bueno, o si no, con la descripción de arriba. Con la descripción de arriba ya la pego en el chat para que podamos ingresar. Denme un segundo y la ponemos en el chat. Y así entonces, pues más fácil, se copia y se pega Okay, en claro. ese momento. Ahí está. Se copia y se pega o se da un link ahí y empezamos ahí mismo. Bueno, entonces vamos mientras tanto comentando algunos puntos. Más adelante haremos como las preguntas y la participación. Yo quiero preguntarte si, José, ¿se ve bien las diapositivas? Sí, doctor, están perfectos. Sí, se ven perfectas. Perfecto. Ok, muchas gracias. Lo primero que queremos mencionar en esto que es este curso taller de actualización de programa de uso optimizado de antimicrobianos es por qué hablar de vacunas.
y pues resulta que las vacunas para mí son la mejor estrategia de prevención de resistencia y de uso adecuado de antimicrobianos. Porque si no tenemos infección, pues no necesitamos usar antimicrobianos y pues de ahí que claramente vamos a tener un impacto notable. Y esto lo hemos evaluado desde hace mucho tiempo, sabiendo que usualmente si yo tengo un paciente con infección, le pongo un antibiótico, le selecciono resistencia en ciertos contextos, le favorezco eventos adversos, a veces llega a un centro de salud, a una institución de salud, ponemos otro antibiótico y ahí entonces esa resistencia puede verse seleccionada y diseminarse mucho más. Mientras que si vacunamos, pues claramente prevengo infección y en eso tengo que tener en cuenta que no solo la prevengo en el individuo, sino que tengo un rendimiento mucho mayor en la comunidad, a pesar de que las vacunas no son perfectas y pueden tener, digamos, algún tipo de efectos adversos, sí nos pueden disminuir notablemente la presencia de infecciones. Y sobre eso tenemos notable evidencia clínica que ha aparecido a lo largo de los años. Aquí algunos ejemplos que destacamos con las vacunas de neumococo, que para nuestro país desde el año anterior ya tenemos aprobada la vacuna conjugada 13 para niños y que desde hace pues un tiempo tenemos en adultos, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos se encontró que al usar vacunas conjugadas, encontramos hasta casi 50% en la reducción de disminución de cepas no sensibles a la penicilina en mayores de 65 años causales de enfermedad neumocóxica invasora y también incluso para cepas que ustedes saben tienen puntos de corte diferente. Cuando hablamos de meningitis por neumococo, disminuye la resistencia del 54% al 35%. Suecia no encontró en adultos una reducción tan importante en la resistencia, pero otros países sí la han encontrado. E igualmente, por ejemplo, el vacunar contra influenza, encontramos un 65% menor de uso de antibióticos en estos contextos. ¿Qué más que eso para decir que tenemos una medida justamente muy efectiva para llegar a impactar? Y esta es una diapositiva que podría resumir justamente eso y que Colombia se sometió a esto el año pasado derivado de los esfuerzos del Consejo Nacional de Vacunación e Inmunizaciones, en donde miren ustedes, al aprobar vacunación con la vacuna conjugada 13 en niños, se puede llegar a tener esta incidencia de disminución justamente de cambio en los parámetros de resistencia para diversos antibióticos. Macrólidos, de los cuales sabemos se abusa en la comunidad y en algunos hospitales. Miren ustedes el notable cambio en la sensibilidad y también miren cambio en la resistencia y miren lo que pasa con todos los otros grupos de antibióticos, cefalosporinas, tetraciclinas, para neumococo, un microorganismo que todavía pues nos sigue afectando. Bajo estos contextos, entonces, destacar que Organización Mundial de la Salud, justamente dentro de su estrategia de usar adecuadamente los antimicrobianos y contener la resistencia, no solo involucra buscar nuevos medicamentos, optimizar lo que tenemos, mejorar la comunicación, sino usar claramente medidas de protección que prevengan la infección como medidas sanitarias, higiene de manos y también medidas de prevención notables que involucren vacunas, con todos los efectos que hemos mencionado, tanto a través del individuo como de justamente la comunidad. Esto entonces, como abrebocas y partiendo de esto, pues queríamos que esto fuera muy interactivo y partiendo de eso la idea es combinar algo de teoría con vacunación de adultos sanos y con patologías, vacunación de trabajadores de la salud y también combinarlo con algunos casos clínicos y pues no funcionó el QR, pero arriba está el link, creo que ya algunos de ustedes han ingresado y aquí pues va la primera pregunta y les pedimos que por favor voten bajo este contexto y pues yo también quisiera tus comentarios, José, bajo estos puntos. ¿Tú qué dirías bajo esta situación? Y ver también, pues, nuestros amigos que votan. Hombre de 20 años que no tiene comorbilidades, nunca se vacunó de niño. Hoy, ¿cuáles vacunas recomendaría bajo este contexto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál pondríamos? ¿Cuál usarían? Vamos aquí a... Entonces, habíamos puesto A, SARS-CoV-2, B, virus de papiloma humano, C, hepatitis B, D, difteria, pertussis, tétanos, E, todas las anteriores, o F, ninguna, no es necesario, no tiene comorbilidades. Si bien, entonces, José, ¿quisieras hacer algún comentario? Sí, no, súper interesante la pregunta, porque nos habla de hombres sanos sin comorbilidades. Y de hecho algunos pensarían, y me llamó la atención de ninguna no es necesario.
Sin embargo, recordemos que estas vacunas que están allí, yo pienso que son prácticamente obligatorias para todas las personas. Y la obligación se da primero en el contexto, por ejemplo, hepatitis B y papilomavirus humano, en prevenir la aparición de futuros cánceres. Eso está bien relacionado, la prevención de infección por hepatitis B, cómo puede generar en un tiempo largo hepatitis crónica y cáncer, el papilomavirus también, SARS-CoV-2, influenza, y ahora que viene sincitial respiratorio, será interesante la puesta en práctica de esta discusión, pero SARS-CoV-2 también. Y lo importante es generar una concienciación colectiva de vacunación para generar una mayor inmunidad de rebaño, además de la inmunoprotección que tiene el individuo. Sí, yo diría, en resumidas cuentas, y yo voté por todas las anteriores, y me parece muy, muy interesante el cómo se votó, ¿no? Y cómo las personas opinaron. José, muchas gracias. Pues de acuerdo, y creo que vamos a veces a ser muy repetitivos durante la sesión, pero es que hay que hacerlo. SARS-CoV-2, claramente, no importa que tengas 20 años, la pandemia no ha pasado, puede haber un resurgimiento en algunos puntos, tenemos que estar protegidos y vacunados. Papiloma humano no es única y exclusivamente de mujeres, eso creo que tenemos que llevar cada vez más ese mensaje. Hombres hasta los 26 años está demostrado, son los que transmiten muchas veces la enfermedad, y como tú mencionas, no solo para disminuir infección, sino el impacto que ya está demostrado en cáncer cervical, y también pues en hombres que tienen sexo con hombres hay que encontrar mucho más su mayor impacto. Hepatitis B, lo mencionaste, en Estados Unidos ya la vacunación es desde todos los rangos de edad importante, y en Colombia pues si bien tenemos una campaña en niños importante, si no está vacunado el niño tenemos que vacunarlo de adultos. Difteria, pertusis, tétanos, porque somos un país en el que hay tétanos y claramente pues bajo ese sentido lo vemos. Las vacunas en adultos, entonces, basados en ese abrebocas, pueden ser necesarias por varias razones. Una, como mencionamos, algunos adultos no recibieron sus vacunas infantiles, no es tan frecuente en Colombia, pero sí es frecuente en extranjeros, sí es frecuente en algunas poblaciones por diversos motivos, pero sobre todo en algunos países de Europa esto se vio, y los grandes brotes de resurgimiento, por ejemplo, de sarampión han ocurrido en países como Rumania e Italia, justamente derivado de esto, de que la gente no volvió a creer en vacunas o no quiso vacunarse más. En Colombia no ha pasado tanto eso, pero sí nuestras tasas de vacunación para los niños cayeron mucho en pandemia y apenas estamos empezando a recuperarla. También pasa que algunos adultos no desarrollan la inmunidad de memoria porque estaban inmunosuprimidos de niños o por algunas circunstancias, o porque se pierde justamente la inmunidad que se puede deteriorar en el tiempo con la vacunación adquirida de niño. Hay que tener en cuenta también que hay nuevas vacunas, nuevas recomendaciones y que antes no existían. Hepatitis B, por ejemplo, estamos vacunando en Colombia hace menos de 20 años, y bajo ese sentido a los niños tenemos que tener en cuenta que es un punto en donde notablemente vemos que muchos adultos que están en riesgo de hepatitis B no están vacunados. También hay que tener en cuenta que al envejecer pues nos volvemos más susceptibles a enfermedades graves dentro de lo que conocemos como inmunosenescencia, respondemos menos a las vacunas y además hay más comorbilidades. Eso es un punto importante. Respondemos menos a las vacunas, respondemos más gravemente o tenemos menos respuesta frente a las infecciones graves, o sea, nos enfermamos más porque tenemos más comorbilidades. Entonces hay que poner los refuerzos y vacunarse de una manera notable. A veces también, y mucho más después de COVID, queremos protegernos más, y eso nosotros los médicos tenemos que fomentarlo, y no solo los médicos, todo el personal sanitario, el personal asistencial, y un punto muy importante, por riesgo laboral e incluso por turismo. Bajo esas condiciones, entonces, aquí digamos que yo adoro estas tres palabras en vacunación: seguridad. ¿Sí? Las vacunas sí pueden tener efectos adversos. La mayoría de efectos adversos se relacionan con reactogenicidad, efectos leves esperados como dolor, fiebre, molestia, malestar, que son pasajeros, son transitorios y no inciden de una manera grave. Pero hay algunos casos en donde sí podemos tener efectos adversos, pero claramente las vacunas que tenemos usualmente están probadas para garantizar un mayor beneficio en consideración del riesgo. Pero debemos hacerlo y debemos vacunarlo, debemos vacunar a los pacientes sabiendo que tenemos que, especialmente en adultos con comorbilidades, manejar esos riesgos de una manera adecuada. En COVID lo vimos, teníamos que priorizar las vacunas, y no todas las vacunas necesariamente son para todas las poblaciones, y ese es un punto que como personal de salud debemos manejar y ajustarlas por riesgo, que es, digamos, lo que yo quisiera presentar en la propuesta de hoy. Y para eso, pues lo primero que vemos es clasificar las vacunas. Y en este punto muestro lo que The Purple Book básicamente presenta, una clasificación de las vacunas vivas y no vivas.
Algunos expertos dicen que son vacunas muertas, pero a la gente no le gusta mucho que le pongan algo muerto, entonces preferimos llamarlas no vivas. Algunos ya las llaman replicativas, no replicativas, bueno, diversas definiciones. Las vacunas vivas, las que están en ese círculo verde, yo pongo en negro las que no están en este momento en Colombia, en azul las que esperamos lleguen y están llegando, en negro con la letra amarilla las que ponemos en niños y pongo en rojo las que tenemos en Colombia en este momento. Entonces, vacunas vivas, no atenuadas y atenuadas. No atenuadas es que inyectamos el virus vivo, como es el adenovirus. Esta vacuna solo existe en algunos centros militares de Estados Unidos. No está disponible y básicamente se usa muy poco. Solo está lista para algunos casos en donde puede haber brotes. Las vacunas atenuadas, hay unas clásicas, las de toda la vida, y otras que se obtienen por ingeniería genética, que son las de última generación. Y las vacunas clásicas, pues en la niñez la idea es aplicar BCG, vacuna de polio oral, que la estamos cambiando, y vacuna de rotavirus. Para adultos, ¿qué tenemos? Sarampión, papera, rubeola, fiebre amarilla, y en este momento sabemos que a través de una donación del gobierno de Japón se empieza a hacer un estudio en Colombia con la vacuna de Mpox, justamente para tratar de en pacientes de riesgo llegar a tener algún impacto. Y pues nos han mencionado que la vacuna de dengue tiene estudios en adultos y podría estar por llegar de una manera cercana. Esas son las que pongo en azul. Bajo este contexto, esos que están enfocados en ese marco verde, no las podemos poner en inmunosuprimidos, porque son vacunas que justamente pueden llegar a tener algún problema. Aquí yo quiero hacer una consideración y es que me equivoqué, la vacuna de varicela, pongámosla en rojo, perdón, sí, la vacuna de varicela, pongámosla en rojo, esa vacuna sí está disponible en Colombia, no sé por qué no la puse, esa vacuna sí la tenemos, pero hay una circunstancia y es que la vacuna de varicela zoster, que no es recombinante, la que estábamos poniendo, nos dijeron cercanamente o recientemente que empieza a haber, no va a haber nuevas importaciones al país, considerando que pues puede haber otras vacunas nuevas en lo que tenemos. Eso es lo que nos han comentado y partiendo de eso pues hay escasez de esta vacuna y no la estamos pudiendo conseguir bajo ese sentido. Ya entonces vienen las vacunas no vivas, que pues pueden ser de agente entero. La más cercana que conocemos es la vacuna de SARS-CoV-2 inactivada, la vacuna que conocemos como Sinovac, y en ese sentido, pues es una vacuna que, digamos, era la vacuna acción clásica, la manera clásica de obtenerlo. A través de ella también tenemos hepatitis A, polio parenteral y rabia, pero hemos pasado y evolucionado hacia tener diversos tipos de vacunas que pretenden dar un mayor efecto, un mayor impacto sobre la capacidad de producir células de memoria, o sea, una mayor inmunogenicidad y también tener una disminución de efectos adversos. Y tenemos entonces las vacunas clásicas de toxoide tetánico y difterico, la vacuna de influenza, la vacuna de meningococo B4C, la vacuna de pertussis o la vacuna conjugada de neumococo, otras obtenidas por ingeniería genética como la de meningococo ACWY o la vacuna combinada de neumococo 13. Pongo acá hemófilos influenza B porque la que tenemos es de niños, no tenemos vacuna de adultos y eso nos origina algunos problemas, vamos a hablar más tarde de ello. Y tenemos vacuna de hepatitis B, de papilomavirus humano, de influenza y esperamos que estén por llegar las vacunas de varicela zoster recombinante, la vacuna del meningococo B recombinante y pues hemos tenido clásicamente la vacunación de vacuna expresada en vivo como la de SARS-CoV-2 de plataforma de ARN mensajero y saber que no tenemos más ya la vacuna, a pesar de que mucha gente en Colombia la tuvo, la vacuna de inserción viral o de adenovirus, como podrían ser las de las marcas Janssen y AstraZeneca, estas ya no las tenemos disponibles en el país y prácticamente pues en el mundo. Basados en eso y sabiendo que hay unas vacunas, pues yo quería presentar aquí una estrategia que pues me encanta, derivada de esta página que es immunize.org, en donde pues se presentan 4 puntos para vacunar en adultos basados justamente en eso que llamamos priorización. Lo primero, y están en ellos en una mnemotecnia ALO, que traduzco como SECO, S, su estado de salud, L, edad, C, conductas y O, ocupacional. Y partiendo de eso, básicamente, los objetivos de vacunar adultos es o iniciar esquemas para no vacunados, como la pregunta anterior,
Ten en cuenta que hay nuevas vacunas, y ya tú lo mencionabas, varicela zoster podría llegar al país, pero sin sitial respiratorio la esperamos con ansia, especialmente para pacientes con EPOC. Actualizar esquemas de refuerzo, como los de difteria, pertusis, tétanos acelular y difteria tétanos, que pues no tenemos inmunoglobulina en el país, y basados en eso tenemos líos si llegamos a tener casos de tétanos. Reforzar respuesta de memoria cuando tenemos algunas poblaciones especiales, y prevenir infecciones y cáncer como papilomavirus humano y hepatitis B. En inmunosuprimidos hay que atenuar el riesgo y vamos a hablar de eso. En embarazo hay que tener los refuerzos, tanto para prevenir la infección neonatal, eso lo hacemos con tétanos, con COVID lo hacemos con hepatitis B, con influenza, y también para disminuir mortalidad materna, como puede ser con las vacunas de influenza y de SARS-CoV-2. Y como tal, también para generar inmunidad ante potenciales exposiciones, como viajeros en algunas partes del mundo, personal de la salud que tiene más riesgo, y vamos a hablar incluso de infecciones de transmisión sexual, y además tener en cuenta algunos puntos de costo-beneficio. Entonces, primero yo quería hablar de COVID, y pues yo quería ver si había alguna pregunta, José, que hubiera entre el auditorio que pudiéramos reevaluar. Sí, hay una pregunta de Sebastián Pino y nos tiene esta inquietud. Si una persona no tiene ninguna vacuna, ¿con qué frecuencia se deben aplicar las vacunas para tener el esquema completo? Perfecto. Entonces hay dos situaciones en donde nos sucede eso. Individuos que nunca se vacunaron. En ese contexto, lo ideal es poner las vacunas que tenemos señaladas anteriormente con los esquemas tradicionales. Hepatitis B 016, presencia de SARS-CoV-2 con la vacunación que se escoja de acuerdo a los reglamentos que existen, o de la vacuna que haya pues disponible. Influenza una vez cada año. Neumococo 13 si tiene riesgo pues una vez al menos en la vida. Ya después vendremos a ver si hay indicación posterior para neumococo 23, y fiebre amarilla pues al menos una vez en la vida. Esas son las consideraciones y las condiciones. Pero hay un tipo de población que no vamos a insistir mucho acá, pero que tiene una consideración, y son los pacientes trasplantados de médula ósea, donde lo que hacemos es barrer totalmente su inmunidad, y yo siempre he dicho que es un control al suprimir. Una vez se trasplantan y pasa un tiempo considerable después del trasplante, algunos dicen que 6 meses, un año, a veces un poco menos, dependiente del riesgo, cuando ya se ha hecho el engrafen, hay que volver a vacunar estas personas como si fueran niños. Y como su inmunidad parte de cero y no han tenido, en teoría, una exposición antigénica, debemos sí ponerles esquemas como si fueran niños. Y hay unos esquemas claramente expuestos en la literatura, donde incluso vacunamos con los esquemas similares y los tiempos similares a como si fueran niños bajo ese contexto. No sé, José, si ahí tienes algo que aportar o algo que mencionar. No, súper. Yo creo que podemos ya luego en las siguientes presentaciones ampliar un poquito más el tema sobre actualización de los esquemas de vacunación para las personas que tienen riesgo o que ah, no cumplieron el intervalo de las dosis, ¿no? Que eso también lo vimos muy frecuente ahorita con la pandemia del coronavirus. Perfecto. Entonces, una situación a considerar. Empecemos con SARS-CoV-2, de lo cual se ha vuelto a hablar recientemente. Y esto es un punto clave tomado de la excelente vigilancia genómica que ha hecho Instituto Nacional de Salud, donde pues desde básicamente ya, y aquí pongo lo que es 2022 y 2023, empezamos a ver que nosotros teníamos una variante ancestral, pero que empezamos a tener diversos tipos de variantes que, miren ustedes, han cambiado radicalmente con el tiempo. Algunos expertos dicen que lo que tenemos ahora es un SARS-CoV-23, no un SARS-CoV-19, porque prácticamente el virus ha mutado de una manera notable, y sabemos que en el mundo en general lo que tenemos es una mayor preponderancia de la variante que conocemos como XBB 1.5. En Estados Unidos empieza a aparecer la EU.1, empieza a aparecer también XBB 1.16 con un 15 a 16% de las muestras, y nosotros, vean ustedes, desde prácticamente enero de este año tenemos la predominancia de esta variante. Una variante que tiene notables mutaciones, y aquí quiero mencionar esto que me encanta, este gráfico, lo que conocemos como mapa antigénico. Veamos lo que era la variante inicial que se concentraba justamente bajo este punto. Aparece una mutación que es la 614G, que es la que hace que este virus se empiece a diseminar en marzo del 2020 por todo el mundo, por Europa y por América, y posteriormente empezamos a ver las variantes que empiezan en Sudáfrica, los ingleses las capturan, conocidas como alfa,
beta, delta, gamma, una que nos afectó mucho a nosotros. Vean ustedes, virus antigénicamente muy parecidos, pero vean lo que pasa con Omicron, cómo se aleja notablemente derivado de la cantidad de mutaciones que empiezan a aparecer. Y aquí teníamos la variante original o ancestral. Estas son las mutaciones que nos afectan mucho más en el año 2020-2021, pero aquí es donde estamos ahora en 2023. Esto es notablemente alejado y lo que vemos es que justamente esto lleva a lo que conocemos como escape vacunal. Los pacientes que se vacunaron, pues sí, tuvieron refuerzo y tuvieron un manejo importante de acción sobre el linfocito B y sobre el linfocito T. Las vacunas nos permiten justamente que no estemos hospitalizados, que no tengamos cuarentena, que podamos retomar en algunos puntos lo que llamamos normalidad que existía antes de la pandemia, pero hay que tener en cuenta que varios estudios nos muestran que las variantes, que esta variante Omicron es igual de agresiva que la variante ancestral. El problema es que como ya estamos vacunados, o nos hemos infectado, pues hemos desarrollado una respuesta de memoria que nos ayuda a proteger. Pero para aquellos que no están vacunados o para aquellos en donde las vacunas no actúan de una manera adecuada, prácticamente el riesgo sigue siendo de una manera o es importante, es latente y es persistente. Y bajo ese sentido, entonces, pues nosotros hemos descubierto muchos puntos en inmunología y aquí quiero hacer algunas definiciones claras que necesito pues que estén así. Lo que conocemos como esquema primario, el esquema inicial de vacunas, que básicamente lo que pretende es cebar el ganglio linfático para producir una respuesta, y vuelvo, insisto, linfocito B, linfocito T, y se dé una respuesta de memoria, que este esquema primario pues es universal. Vamos a poner las vacunas de SARS-CoV-2, y el esquema primario son 2 dosis como tal. Después entonces empezamos a ver que había escapes vacunales por estas variantes y dijimos hay que poner refuerzos a toda la población y es lo que conocemos como los boosters. Son dosis posteriores para mejorar o restaurar la protección que puede haber disminuido en el tiempo, lo que los americanos llaman el waning vacunal, y básicamente esto aparece después del esquema primario, 2, 4, 6 meses. En general es universal en la actualidad y lo que sabemos es que la mayoría de población debería tener al menos 4 dosis o mínimo 3 y esto se ajusta según las conclusiones o condiciones epidemiológicas. Pero existe algo que llamamos dosis adicional y esa dosis adicional surgió en población inmunosuprimida que básicamente sabíamos no respondía bien a 2 dosis del esquema primario. Y en eso se vio, hay que poner una dosis extra. Esa dosis adicional surgió justamente después del esquema primario y en los inmunosuprimidos se empezó a recomendar poner no 2 dosis de esquema primario, sino 3 dosis y básicamente era para poblaciones con baja respuesta. Pero ahora estamos hablando de nuevas dosis adicionales, porque en general decimos 2 dosis de esquema primario, bueno, tenemos 2 boosters, pero para COVID en este momento se dice con esto de nuevas variantes y con nuevas vacunas que tenemos, probablemente debemos poner una dosis adicional en población de riesgo. Y vuelvo a insistir eso, población de riesgo. Y tenemos algunas ayudas adicionales. Anteriormente solo pensábamos que la vacunación homóloga nos podía servir, es decir, vacunar siempre con la misma vacuna, pero después, en algunos casos ante necesidad, pero después confirmado con evidencia clínica, nos dimos cuenta que esa persona que se había vacunado inicialmente con, por ejemplo, Sinovac y después poníamos una vacuna de plataforma RNM, veía notablemente reforzada su inmunidad y por eso se empezó a recomendar el cierre del esquema debe estar con una vacuna de RNM. Y algunas personas se infectaron y como tal lo que se vio es que esas personas podían tener lo que llamamos inmunidad híbrida y pueden estar incluso en muchos puntos mucho mejor protegidas. Pero hay que tener en cuenta, y aquí todos vivimos esta historia, pero es que a veces se nos ha olvidado y hay que recordarla, nosotros vivimos una historia de vacunación que puede ser diferente a los otros lugares del mundo. Y aquí comparo Estados Unidos. Primera vacunación, diciembre del 2020. En Colombia, pues como tal, nosotros tenemos la primera vacunación con esquemas primarios desde febrero del 2021 que se empezaron a dar de una manera priorizada con vacunas de ARNM y de inactivadas. Como tal, entonces, nosotros tuvimos vacunas que no hubo en Estados Unidos como AstraZeneca. Partiendo de eso, miren ustedes que en septiembre del 2021 se dice en Norteamérica hay que poner refuerzos y una cosa que sí pasó es que en Colombia hubo vinculación de la academia y se dijo tenemos que hacer algo similar. Miren ustedes que los primeros refuerzos aparecen con la vacuna de plataforma RNM Pfizer en septiembre del 2021, después aparece con Moderna y después se empieza a señalar básicamente que no son las poblaciones priorizadas, sino todos deberían tener un primer refuerzo y para abril
del 2022 2 refuerzos iniciales. Nosotros en Colombia tuvimos algo muy similar a lo que se vio en ese momento entonces para Norteamérica. Norteamérica tuvieron otra vacuna que es Novavax, que nunca llegó, pero en septiembre del 2022 aquí sí nos alejamos porque básicamente surge una vacuna que es bivalente, es decir, que se enfoca sobre BA.4, BA.5, las variantes que empiezan a circular justamente para ese momento, pero nosotros no contamos con esto. Nosotros empezamos a vacunar con monovalente de cepa ancestral o de variante ancestral para septiembre del 2022. Para abril, mayo del 2023, Estados Unidos dice no usemos más monovalentes porque ya se están venciendo. Nosotros tenemos todavía algunos resquicios, pero pues ya deben estar por vencerse e incluso hay escasez de vacunas en ese momento. Y en junio del 2023, después de un panel de FDA y confirmado por CDC, se da el concepto para considerar que las vacunas que se produzcan para otoño-invierno en Estados Unidos, para dar refuerzos, básicamente no sean más bivalentes, que no tengan la cepa ancestral, sino que sean prácticamente vacunas nuevas dirigidas hacia la cepa circulante, que es básicamente o variante circulante, que es XBB. Nosotros apenas acabamos de en junio 30 tener una aprobación de vacuna bivalente ARNM de una de las marcas. Esperemos que tengamos otra, pero hay algunas recomendaciones que todavía pues deben como tal cambiar. Esto era entonces lo que teníamos ahí. Dame un segundo, José, porque me acabo de dar cuenta que tengo un error en esta diapositiva porque quería poner otra y no sé por qué se me cambió la presentación. Si me das un minuto, por favor. Y no sé si haya preguntas mientras tanto en donde podamos tratar de resolverlas bajo este punto. Perfecto, Gustavo, excelente. Yo siento que hasta aquí podríamos decir y que nos falta todavía muchísimo conocimiento, aprendizaje en inmunidad y en vacunas. De hecho, tú lo mencionaste, hay un grupo muy especial que son las personas inmunosuprimidas. Y fíjate que hay vacunas que prácticamente están contraindicadas en el inmunosuprimido y no tenemos más opciones en las personas inmunosuprimidas. O necesitamos inclusive más estudios para evaluar un poco mejor la inmunogenicidad y, por supuesto, posibles eventos adversos en esta población. Es necesario también mantener la educación en la academia, en el nivel primario de atención, promover la vacunación, bien lo mencionaste, no solamente en la prevención de las infecciones, disminución del consumo de antibióticos, sino que también tiene un aspecto clave en la prevención de la morbimortalidad. Así que muy interesante todos los conceptos y bueno, y con el SARS-CoV-2 sí que tuvimos una clase de vacunología avanzada en corto tiempo. Nos pregunta el doctor Carlos Silva, y esto es una pregunta bastante frecuente, válgase la redundancia, en los hospitales y clínicas, y es cuando un paciente se le realiza una esplenectomía de urgencia, ¿no? Y evidentemente no está vacunado, o bueno, ¿cuáles son las vacunas que se recomiendan en esplenectomía, Gustavo? Tú mencionaste que Perfecto. Haemophilus influenza tipo B no está disponible en Colombia para adultos, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, entonces ahí tenemos, vamos a hablar más adelante, pero listo, empecemos con eso. Vacunas que están dirigidas hacia microorganismos encapsulados. ¿Qué es lo que sabemos? Que lo ideal es, en una esplenectomía programada, hacerlo 15 días antes. Esa es la primera consideración. Paciente le ponemos vacuna de neumococo conjugada. Hay que esperar un tiempito para después ponerle la vacuna que no es conjugada. En inmunosuprimidos 2 meses, en pacientes que no tengan inmunosupresión 1 año, hay que separarlas, vamos a ver más adelante eso. Tenemos que aplicar y recomendamos, si bien no es un encapsulado, aplicar también vacuna para influenza en esos contextos y lo ideal es vacunar contra meningococo, al menos una dosis previa a la cirugía. Hay un punto, Haemophilus influenza, yo tengo una teoría, la voy a lanzar así, después me dirán que no, que es falsa. Yo estoy convencido de que cuando vacunemos a toda nuestra población para neumococo y tengamos un verdadero impacto de la vacunación para neumococo, pues eso se ha visto con vacunas, va a surgir otra cosa y va a aumentar otra cosa. ¿Qué es lo que va a aumentar ahí? O variantes no protegidas por la vacuna de neumococo o Haemophilus influenza. Y en ese sentido, ¿cuál es el lío? Que no tenemos vacuna para Haemophilus influenza en nuestra población. Sí tenemos para niños dentro de la vacuna pentavalente.
Entonces, muchos expertos dicen, pues vacunemos con esa pentavalente a los adultos, podría servirle, muchos expertos lo recomiendan, no hay estudios, pero el lío es que si vamos a hacer un MIPRES para esa vacuna, pues no se aplica porque esa vacuna solo está específicamente aprobada para niños. Entonces, con ningún MIPRES del mundo se la van a aplicar. En algunos contextos, pues yo digo lo que hago, creo que uno debe hacer lo que dice, decir lo que hace, le digo al paciente, ni modo, tenés que comprarla si quieres estar totalmente protegido. Y bajo eso, algunos pacientes de notable riesgo, como son los asplénicos, creo que sí deben tenerse en cuenta bajo esa condición. Eso es lo que yo hago. Si el paciente es de urgencia, que es el trauma y que le tocó sacar el vaso, pues hay que esperar que pase su convalecencia y el mismo sí considerar vacunarlo. En ese sentido, José, pues es lo que propongo bajo ese sentido. No sé si tú haces algo diferente, si tienes otra consideración. Esa medida de hemófilos influenza B la hemos discutido mucho, pero es que es un sin salida y no solo pasa en Colombia, pasa en muchos otros países. No, sí, de acuerdo. Nosotros, las recomendaciones son similares como bien lo mencionaste. Meningococo, neumococo y la vacunación contra el virus de la influenza. De hecho, con hemófilos influenza, mencionan que cuando ya se vacunó de niño y cumplió el esquema de vacunación, y recordemos que eso hace parte del programa amplio de inmunización, posiblemente es una inmunidad que sea para toda la vida y que algunos eventos, como por ejemplo trasplante de médula ósea, donde hablaste muy bien de cómo se resetea la inmunidad, requieren esta revacunación. De acuerdo, perfecto. Bueno, entonces teníamos esta pregunta, hoy julio 2023, ¿cuál de las siguientes poblaciones haría una dosis adicional de vacuna contra SARS-CoV-2? Ya sabiendo que dosis adicionales, si usted no tiene 2 refuerzos, póngase el segundo refuerzo o póngase el tercer y cuarto refuerzo. Pero es esa dosis adicional, una quinta dosis en Colombia. En Estados Unidos, mucha gente se puso 3 dosis, pero no se puso la cuarta dosis. Entonces, por eso las recomendaciones cambian y lo que están diciendo ahora es, si usted solo tiene 3 dosis, póngase un refuerzo de bivalente o desde hace septiembre, desde el año pasado, pues lo están promoviendo, pero aquí en Colombia pues algunas situaciones cambian. Entonces yo veo un 50-50, casi un empate técnico entre los adultos con inmunosupresión o todos los anteriores, que involucra todos los adultos económicamente productivos, todos los adultos con inmunosupresión, todos los adultos con hipotiroidismo. Entonces, voy a responder ahorita más adelante. Aquí hay algunos conceptos que pueden ser personales y manifiesto eso en esta presentación. Quiero señalar este punto y es lo que ha pasado en Colombia. Tuvimos y pues tenemos que de todos modos recordarlo, brotes importantes derivados de esta pandemia, asociados justamente con estas variaciones y pues en comparación con lo que tuvimos hace algunos años, hay que tener en cuenta que estamos haciendo menos pruebas, entonces ya la detección activa es mucho menor y pues sí, hemos tenido menos casos, pero digamos en presencia de casos no tenemos pues una consideración tan grande como lo teníamos antes. Pero sí hay que tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia tuvimos 6.375.000 casos, de los cuales pues hay 1.895 activos y que hay que tener en cuenta que 142.892 colombianos fallecen. Estas estadísticas están derivadas de esta página que actualiza el Instituto Nacional de Salud y que como tal, digamos que tenemos 281 muertes por 100.000 habitantes bajo lo que tuvimos durante la pandemia. En esta consideración, este sí está hasta junio. Básicamente vemos lo que ha pasado este año y es que no hemos dejado de tener COVID. Ojo, ya vimos cómo era durante toda la pandemia la evolución, pero veamos que mantiene un comportamiento que no necesariamente podríamos llamar de endemia. La endemia usualmente se manifiesta con picos estacionales con un patrón totalmente conocido y todavía no conocemos esto realmente y seguimos teniendo casos activos. Pero una circunstancia para mencionar es lo que hemos visto y datos cuando hicimos esta presentación para el 24 de junio que nos señalaba justamente esta página, y es que miren en dónde se concentra la mortalidad de lo que hemos tenido. La mortalidad se concentra, uno, en pacientes que tienen más de 80 años, pero en general, miren ustedes, es 3 veces mayor en los que tienen más de 60 años versus los que tienen 50, 59 y otras poblaciones. Entonces, por la inmunidad híbrida, por la inmunidad heteróloga, básicamente estamos protegidos, podemos retomar nuestras labores, pero justamente esta población comórbida con edad importante es la que más ha fallecido. Y lo que ustedes ven en la historia que tenemos es que vean ustedes esa población que usualmente podría tener, digamos,
una situación económica, digamos, deteriorada, podría llegar a tener mayor riesgo. Los fallecidos, según la fecha de función, vean ustedes, se siguen presentando durante el 2023, no con la escala que teníamos antes, pero seguimos viendo pacientes que fallecen, y esto es lo que vemos en casos acumulados de mortalidad hasta junio 24 de este año. 313 casos fatales con una tasa de mortalidad del 0.62 y una tasa de letalidad del 1.48. En ese contexto, entonces, vemos que COVID no se ha ido, sigue cobrando víctimas fatales y si bien no está saturando el sistema de salud, sí vemos que en conjunto con la sindemia de otras enfermedades y de otros virus que volvieron a recircular, pues tenemos ese punto. Y una circunstancia que quería notar de este boletín que sale la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud es llamativamente esto. Un punto en donde nos dicen, vean el título, porcentaje de cambio de muertes confirmadas por COVID en los últimos 28 días, y esto con fecha de 2 de julio. La mayoría de países en azul es en los cuales ha bajado la mortalidad, los países en amarillo está estable, pero los países en naranja y rojo han subido. Y uno dice, listo, países en África que no se han vacunado, algunos países en Asia por problemas de salud no han tenido, pero vean Colombia y Paraguay. Y Colombia tiene un aumento en los últimos 28 días hasta el 2 de julio en la mortalidad. Y ustedes ya vieron la curva ascendente que tenemos. Y ya vieron la población que está afectada, pacientes de edad avanzada y usualmente pacientes que tienen comorbilidades bajo este contexto. Entonces aquí yo quiero mostrar y presentar esto, con lo cual trabajo hace muchos años y lo aprendí. Es como la manera como enfoco el sistema de vacunas derivado, como les menciono, de lo que enseña CDC y de la página de Immunize. Y partiendo de eso, creo que las condiciones de salud y la edad especialmente derivan de una manera importante lo que tenemos que hacer en vacunación. Y para SARS-CoV-2 lo hicimos, y yo creo que la Cohorte Esperanza en Colombia nos mostró que era una muy buena actitud hacerlo de esta manera. Y acaba de salir recientemente, el 21 de julio, una actualización del Ministerio de Salud justamente en consideración con vacunación. Una consideración que está, digamos, o que refuerza lo que Organización Mundial de la Salud propone desde el 30 de marzo y que incluso en un documento reciente empezó a plantear. Y veamos entonces lo que Organización Mundial de la Salud dijo para 2023. Dijo, hay que poner dosis adicionales o refuerzos en esta hoja de ruta a grupos de alta prioridad. No necesariamente todos deben estar vacunados, pero sí grupos de alta prioridad que ya como vimos son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Mayor riesgo de muerte, más de 65 años, más de 75 años. Y más de 75 años, mucho más que los de más de 60 años. Entonces ahí, por eso vean ustedes, se recomienda los de más de 75, 6 meses después de la última dosis, y más de 65, 12 meses. Unos grupos con consideración especial adicional para vacunación, inmunosuprimidos, porque como sabemos, la respuesta vacunal es mucho menor. Algunos estudios, incluso en Colombia, vemos pueden esta población tener mayor riesgo de mortalidad y menor respuesta vacunal, trasplantados, pacientes en quimioterapia, pacientes bajo neutropenia. Y embarazadas, porque recordemos que aquí la acción es doble, protección a la embarazada que tiene mayor riesgo de mortalidad y protección al neonato, y lo que se recomienda es vacunar a las embarazadas bajo este contexto. Organización Mundial de la Salud hace otra recomendación que vamos a tocar al final, que es los trabajadores de salud que estén trabajando especialmente en los servicios de urgencias, de consulta, de atención primaria o de atención de los pacientes con COVID. Y basados pues en esto y en la necesidad de actualizar las recomendaciones, Ministerio de Salud el 21 de julio dice, ojo, la vacunación con Janssen, primera cosa que yo quisiera tocar, cuando a veces hablamos con los pacientes me dicen, no, es que yo me vacuné con Janssen y la Janssen es como si me hubiera puesto 2 dosis. No, lo que vimos claramente es que las personas que se vacunaron con la vacuna de Janssen requieren una segunda dosis de Janssen o una segunda dosis de plataforma RNM, ideal esta, y un refuerzo posterior con una vacuna de RNM. Y los pacientes en riesgo idealmente deberían recibir 4 dosis de una manera adicional. Los pacientes, ya dijimos, de más de 60 años o los pacientes inmunosuprimidos. Una consideración es que la vacuna de Sinovac en general, como mencionamos, hay mucho mayor efectividad si empezamos con Sinovac y acabamos con plataforma RNM, lo que llamamos cerrar el esquema, pero algunas personas presentaron alergia o reacciones adversas a las vacunas de plataforma RNM. Entonces, en esos casos, todavía algo de vacunas de Sinovac para justamente aplicar los refuerzos. Y un punto que Ministerio de Salud define, hay algunas personas a favor, en contra, después manifestaré mi opinión personal, es basado justamente en ese riesgo y esas recomendaciones que hace Organización Mundial de la Salud es poner una dosis adicional.
4 dosis o 5 dosis a gestantes, como ya dijimos, en el embarazo, mayores de 60 años, que haya pasado al menos más de 12 meses de su última dosis de vacuna, pacientes con comorbilidades, y aquí sí incluye una lista grandísima de prácticamente todas las comorbilidades, y talento humano en salud, que vamos a tocar más adelante, y en estos grupos se sugiere que la dosis sea de plataforma ARNM, sabiendo que con Moderna la mitad de la dosis que poníamos antes podía ser importante anteriormente. Entonces, bajo esto es lo que dice nuestra normativa, pero hay que tener en cuenta que con vacunas hay que tener disponibilidad y tenemos poca disponibilidad, y lo que hay que tener en cuenta también es que las variantes han cambiado y lo ideal es que estas vacunas se aplicaran justamente con las variantes que tenemos en estos momentos. Si no las tenemos, pues existe el punto de aplicar refuerzos con las vacunas que teníamos antes, pero claramente ya está pasando el tiempo, algunas ya empiezan a acabar su vida útil, y por otro lado, pues ya tenemos entonces una autorización de vacunas bivalentes bajo este punto. José, no sé si tienes algún comentario bajo esto o alguna pregunta. No, súper. Yo creo que interesante todo lo que has presentado, porque como habíamos mencionado, el COVID fue un aprendizaje acelerado de vacunología, y también como en la medida en que vamos conociendo mejor la inmunidad, van apareciendo las nuevas variantes, también tenemos que ir adaptando nuestras recomendaciones, y eso se ha hecho todo el tiempo en la medicina. El punto aquí crítico es que a veces estas recomendaciones no van a la velocidad y nos perdemos mucho en el país en normativas, en lineamientos, y en realidad no se aplican de una manera muy rápida o instantánea en la población general. Muy, muy interesante, y gracias, Gustavo, por traernos este tema. Y como bien lo mencionaste, la vacunación que estamos esperando para el SARS-CoV-2 es la vacuna bivalente. Sí, hay un punto de lo que tú mencionas clave. Esto ha cambiado y hay que cambiar el chip en torno a medicamentos y vacunas. Medicina translacional nos está enseñando que, si bien no vamos a correr a aplicar todo, es claro que debemos adaptarnos a la dinámica, en especial de los virus que mutan notablemente. Y cada año lo veníamos haciendo con influenza. Pues bien, esto mismo está pasando en COVID. En enero hay una reunión de FDA que dice, hey, tenemos una variante que es Omicron y nuestras vacunas no lo están cubriendo. Lo que se ve con estudios que se hacen sobre la marcha justamente es, vean ustedes lo que pasa con mayores de 18 años, con el predominio de Omicron, con la variante XBB en general, y lo que vemos es que justamente las vacunas monovalentes previas de vacunas ancestrales, vean ustedes, la efectividad es baja, hasta un 20%, y que probablemente las vacunas bivalentes tienen una efectividad mucho mayor, pero que incluso con el tiempo podría empezar a decaer. Y eso hace y lleva justamente a que para junio 15 se reúne la FDA y posteriormente junio 21 se reúne CDC y dicen necesitamos actualizar nuestras vacunas. Las vacunas bivalentes dan protección para pacientes que tienen riesgo, pero esa protección puede disminuirse y por lo tanto para lo que podríamos tener de un nuevo cambio o de justamente un punto en donde los países que tienen estaciones lo viven y es el mayor aumento de mortalidad por infección respiratoria hacia los meses de diciembre. En ese contexto ellos dicen tenemos que tener nuevas vacunas y justamente bajo ese sentido se empieza a ver esta situación. Y lo que tenemos entonces es que para pacientes y aquí comparamos monovalente con bivalente, vean ustedes la tasa de hospitalización, la tasa de impacto sobre enfermedad clínica es mucho mayor con bivalente, y veamos entonces aquí lo que pasa para todos los rangos de edad. Este estudio que aparece en el MMWR, el órgano de diseminación de CDC, básicamente dice que en adultos de más de 65 años, una dosis de bivalente brindó una protección sustancial sin evidencia significativa de disminución hasta 6 meses después de la vacunación. Y ese es un entorno que vean ustedes sobre XBB 1.5, que es lo que sigue predominando en Colombia, debe tener impacto. Y de ahí que por eso se sigue diciendo, sigamos vacunando pues con estas vacunas. Algunas cosas que a veces nos preguntan y pues que yo quise resumir acá. La vacuna bivalente. Tenemos una autorización por lo que conocemos como ASUE, una autorización para uso de emergencia. Si bien la emergencia mundial ha seguido, sí tenemos ese mecanismo y fue aprobada por INVIMA el 30 de junio de una de las marcas que tenemos disponibles.
pero está pendiente el ingreso al país, la disponibilidad, la priorización, las campañas. Entonces esto es casi volver a comenzar en esto, pero vuelvo a insistir, tenemos que probablemente a nuestra población de riesgo, y aquí ante la pregunta que había, yo sí creo que debemos priorizar esto. Y esto es más para pacientes mayores de 60, 65 años, 60 años pone Colombia, y probablemente dentro de esa población que tiene riesgo, los inmunosuprimidos deberían ir de primeros porque justamente son los que tienen ese punto de riesgo. Bajo lo que tenemos, que nos decían, no, pues yo me voy a vacunar a Estados Unidos y me pongo ahora la bivalente y cuando en diciembre aparezca, pues me pongo la XBB, pues hay que tener en cuenta que la emergencia, la declaración de emergencia finalizó en Estados Unidos en mayo 11 y las condiciones están cambiando y se espera el ingreso de esas vacunas al mercado comercial con un precio que pues las web dice que puede ser de una manera notable hasta, de una manera pues costosa hasta $100 y lo que vemos es que empieza a surgir esa duda y se espera que el otro mes haya algún cambio en esas políticas. Por ahora, probablemente, le pregunté a alguien que se había ido a vacunar ayer, dijo, sí, las vacunas siguen siendo gratis, pero ya están empezando a pedir el número de seguro, entonces no sabemos hasta cuándo ese turismo de vacunas que mucha gente hizo puede en realidad surgir ante la emergencia de nuevas vacunas. Es algo que todavía no sabemos. Vuelvo y lo insisto, creo que mayores de 60 años inmunosuprimidos, además de las embarazadas, son los que se benefician en ese momento mucho más de tener las vacunas de dosis adicionales. Y un punto adicional en el documento que tiene la resolución del ministerio es que si usted no tiene su esquema completo, el esquema completo es esquema primario de 2 dosis más 2 refuerzos idealmente, pues complételo por favor. Y complételo pues con lo que tenemos disponible, idealmente siempre cerrando con vacunas de plataforma RNM y si fueran pues bivalentes, mucho mejor bajo este punto. José, acabamos COVID. ¿Algún punto más al Sí, respecto? perfecto, Gustavo. Tenemos una pregunta y hay algo que también de pronto no lo mencionamos y es que la vacunación no solamente previene la hospitalización y previene, disminuye el riesgo de mortalidad, como bien lo mencionaste, sino que cada día hay mayor información de cómo el COVID moderado o severo se asocia a lo que se llama el COVID prolongado, ¿no? Y esto genera importante incapacidad en las personas, incrementa, bueno, el riesgo de muchas patologías cardiovasculares, consultas frecuentes y demás. Y yo creo que ahí tenemos también otra manera de enfatizar la vacunación contra el SARS-CoV-2. Hay una pregunta que nos hacen acá, Gustavo, y es, ¿y en niños? Pues también nosotros somos infectólogos de adultos, pero ¿cuál es la recomendación en niños contra el SARS-CoV-2? ¿Que cuántas dosis se pueden colocar o poner? Yo tengo aquí el documento, si me permites, Claro. de conjunto de la Asociación Colombiana de Infectología y de Pediatría, y básicamente recordemos que en niños se vacunaron nuestros niños colombianos con Sinovac. Y lo que se recomienda en los niños mayores de 3 años es poner una dosis única de vacuna bivalente en todos los pacientes pediátricos que completaron ese esquema de vacunación con Sinovac o vacuna inactivada. Y para aquellos pacientes pediátricos inmunosuprimidos se recomienda 2 dosis con es decir, una dosis de refuerzo a los 6 meses. Básicamente, esas son las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología. Y de inmunología y de cuidado intensivo, que también participaron en ese documento. Perfecto. Que pues, se envió justamente al ministerio. Hay algunos puntos en eso y es que no tenemos todas las vacunas, hay que tener en cuenta eso, pero sí creo y te agradezco mucho, José, que presentes esa recomendación que se ha dado desde el punto de vista especializado. ¿Alguna otra pregunta antes de esto, José? No, no hay más preguntas por ahora. Bueno, perfecto. Entonces, queremos ver que nos responden acá, mujer de 40 años que no se vacunó antes y tiene una espondiloartropatía. Tenemos el punto de que está usando 15 miligramos de prednisona y va a iniciar anti-TNF. Entonces, la pregunta es, ¿qué esquema recomendaría ideal? Uno, pues vacuna para SARS-CoV-2, ya hemos mencionado, entonces listo. Influenza y neumococo. Vacuna para SARS-CoV-2, influenza, difteria, pertussis, tétanos celular, papiloma, virus humano y neumococo. Nadie respondió ahí. Vacuna para SARS-CoV-2, influenza, difteria, pertussis, tétanos celular, hepatitis B, PVH y neumococo. O la última que involucra varicela, que involucra hepatitis B, PVH y neumococo.
Entonces, un punto muy importante, esta paciente está usando 15 miligramos de prednisona, está inmunosuprimido. Es difícil, algunos entornos dicen que la mayor inmunosupresión se logra con 20 miligramos, otros hablan de 10 miligramos, pero en general 15 miligramos ya pone una condición de inmunosupresión y bajo ese sentido, ¿cuál es el punto? Acuérdense, las vacunas que tienen un microorganismo activo o vivo, como son las de sarampión, papera, rubeola y las de varicela, no las podemos aplicar en esta población. ¿Por qué? Porque tiene el microorganismo vivo y en pacientes inmunosuprimidos pueden producir la infección. Y eso se ve más con la de varicela. En sarampión, papera, rubeola, los vacunadores claramente lo saben más, pero a veces recibo interconsultas de colegas o de pacientes que van y que están aburridos porque les da zóster a repetición y otros puntos, pero las vacunas que tenemos justamente en este momento, que son vacunas de virus activo, no se pueden aplicar bajo esa población. Hay una consideración con PVH interesante y es que PVH en teoría está reglamentada en nuestro país hasta los 26 años, pero en mujeres, pero existe, digamos, alguna circunstancia en expertos del mundo que dicen el riesgo de PVH, en particular en pacientes en países como el nuestro, grande es hacia los 25 años después del inicio de las relaciones sexuales, pero empieza a verse otra población que puede estar en riesgo, como pueden ser mujeres de 40 años inmunosuprimidas. Y bajo ese contexto es donde, digamos, ya aparece como una recomendación de experto, consideren alguna población de riesgo vacunar. Y bajo ese sentido, pues yo aquí presento esto tiene que ver con las condiciones de salud de pacientes inmunosuprimidos. Y recordemos que todos los pacientes inmunosuprimidos son iguales. Algunos, como en estos casos, tienen anti-TNF, esteroides, biológicos. Otros son los pacientes con VIH. Hay que hacer la diferenciación si tienen menos de 200 CD4 o si tienen más de 200 CD4. Y pacientes con asplenia y déficit de complemento. Bajo ese sentido, entonces, veamos esta consideración y bajo este punto, entonces decimos, pacientes SARS-CoV-2, esquema primario con 2 refuerzos y esta población, dosis adicional. Influenza atenuada, todos dosis anual, difteria, pertusis, tétanos acelular, al menos una dosis de ellos y cada 10 años una dosis de refuerzo. Podría ponerse una dosis de refuerzo con difteria, pertusis, tétanos acelular. Sarampión, papera, rubeola, contraindicada en pacientes que estén con esteroides, que estén con biológicos o que tengan CD4 en menos de 200. También los pacientes en quimioterapia, así como la vacuna de varicela y la vacuna de varicela zóster de virus activo, que pues no está disponible tampoco en Colombia. La vacuna de varicela zóster que se conoce en otros países como Shingrix, esa vacuna es recombinante, no tiene el virus activo y esa vacuna sí se podría poner en esta población, pero recordar que esa vacuna es de 2 dosis. Anteriormente, las vacunas para zóster estaban reglamentadas a partir de los 50 años, pero desde el año anterior, CDC, en conjunto con APIT, básicamente hace una recomendación y dice, estamos teniendo una alta tasa de pacientes con lupus, con espondiloartropatías inmunosuprimidos, que hacen zóster desde los 19 años, creándoles grandes problemas de no solo infección invasora grave, como puede ser meningitis y encefalitis, sino también grandes problemas de neuropatía, que ustedes saben es demasiado incapacitante. Y por eso la recomendación en Norteamérica y Europa es poner la vacuna de zóster a los pacientes inmunosuprimidos desde los 19 años. Vacuna de PVH, hemos dicho, 3 dosis hasta los 26 años, pero en algunas condiciones particulares podría discutirse su uso incluso hasta los 45 años. Eso probablemente para pacientes trasplantadas bajo esas condiciones. Y vacuna de neumococo hay que ponerla en estos pacientes. Hepatitis B claramente. Yo creo que hepatitis A sí hay un riesgo adicional en estas poblaciones, igual que meningococo, A y B, y fiebre amarilla, recordar, es otra de esas vacunas vivas en donde tenemos una contraindicación para su aplicación en pacientes inmunosuprimidos. Nosotros vemos que en este sentido se acude mucho a la vacuna de SARS-CoV-2, la vacuna influenza, incluso vamos hasta neumococo, pero a veces vemos que estas otras vacunas están olvidadas. Tenemos muchos pacientes que llegan para trasplantarse de hígado, de riñón, de corazón, de pulmón y resulta que llegan sin los esquemas y el riesgo latente puede existir desde una transmisión de donante a receptor. Lo ideal justamente en estas poblaciones también en pretrasplante es insistir mucho en la vacunación y hacerlo desde antes cuando el paciente está en el protocolo de trasplante. José, eso quería mencionar en esta población inmunosuprimida. ¿Tienes alguna consideración? Súper, Gustavo. Yo creo que en los mensajes vamos dándole los tips a todas las personas que en este momento están conectadas y es atención primaria. Recordar que necesitamos promover la vacunación
e identificar los pacientes. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con EPOC. Es curioso cómo, por ejemplo, en nuestro país, en los programas de promoción y prevención de la salud en pacientes diabéticos, en pacientes con EPOC, muy poco se habla de vacunas, y allá es donde nosotros necesitamos llegar a esta población de personas para disminuir el riesgo de infecciones, complicaciones, hospitalizaciones y muerte, especialmente en eso es lo que estamos hablando con vacunación. Perfecto, José. Aquí pongo entonces esta pregunta. Tengo aquí como un lío porque no me deja sacar las respuestas. Vamos a ver si parece que ya. ¿Qué vacunas poner en un paciente que se infartó? Y bajo ese sentido sabemos que esos pacientes tienen el betabloqueador, la estatina, ácido acetil salicílico, pero hay que poner vacunas en esos pacientes. Puede llegar a tener impacto. Qué pena, no sé, la interacción entre el PowerPoint y el Pool Everywhere no me da. Ah, sí, ya me dio. Entonces ponen el 80% de las personas, influenza, neumococo y COVID-19. Algunos dicen que solo influenza más COVID-19. Entonces quiero mostrar justamente en ese sentido de lo que tú mencionas algo de evidencia y vean que todo está en verdecito, que no solo es eso, hay que poner las otras vacunas. Zoster, acuérdense, es un virus trombogénico y en esas personas más de 50 años tenemos que aplicar la vacuna pues cuando la tengamos. Bajo estos sentidos, neumococo es una vacuna que hay que recomendar en estas poblaciones, porque recordar que tanto COVID-19, SARS-CoV-2, tanto influenza y neumococo tiene una fisiopatología muy importante dentro de la generación de inflamación endotelial que mucha literatura se ha escrito desde hace más de 20 años señalando el mayor riesgo de justamente aceleración de la placa, desestabilización de la placa aterosclerótica e incluso mayor progresión a falla cardíaca. Y miren ustedes, desde el 2000, estudios de Morteza Nagavi nos decían que los pacientes con falla, en una clínica de falla cardíaca, los pacientes que tuvieron infarto agudo de miocardio, vean ustedes qué es lo que pasa en conjunto con los que se vacunaron versus los que no se vacunaron. Una disminución notable del riesgo de falla cardíaca, de reinfarto, de mortalidad en justamente los que se vacunaron. Una evidencia más reciente aparece este estudio que es el IAMI, publicado en el 2022, que este estudio me encanta, un estudio hecho con todas las de la ley, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Los participantes eran pacientes que tenían infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST y tenían una arteriografía. 30 centros en 8 países en la temporada de influenza y tenía un punto final compuesto que se logró, que era básicamente muerte por todas las causas, infarto o trombosis del stent a los 12 meses de la actualización. Y miren ustedes lo que tenemos de verdadero impacto, los pacientes vacunados versus los no vacunados en disminución de ese punto compuesto. La muerte de cualquier causa, vean ustedes, disminuye en un 41% y veamos como tal la muerte cardiovascular también disminuye de una manera significativa. El infarto, vean ustedes, no tuvo un impacto tan relevante, pero mortalidad sí. Llegar a vacunar puede tener un NNT tan importante como el del beta bloqueador para prevenir muerte en pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio. Y esto pues sí involucra claramente influenza, pero empieza justamente a aparecer este concepto que vamos a extender posteriormente a neumococo. Yo aquí quiero hablar de que Colombia ha sido muy juicioso desde la dirección del Ministerio de Salud de Prevenibles en actualizar año a año justamente los documentos y las políticas en torno a vacunación para influenza. Y a mí me llama la atención que hay gente que no conoce este documento y aquí quería señalar algunos puntos. Uno, la vacunación 2023 de influenza gubernamental estaba por una vacuna tetravalente derivado por lo que conocemos como Cepasur, organizada por o dirigida por Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Es decir, ya dejamos de tener trivalente como lo teníamos años anteriores y ya tenemos una tetravalente con 2 cepas A y 2 cepas B. Primera circunstancia con las marcas que ven allí reglamentadas. Segunda circunstancia, este documento dice población infantil de 6 a 23 meses de edad, básicamente está dentro del PAI la vacuna, pero incluye población mayor de 60 años. Pero este mismo documento dice, hay una población que tiene estos diagnósticos cuya vacuna debe estar incluida dentro de esto. Es decir, está dentro del programa de vacunación porque Colombia lo necesita y además de vacunar niños, mujeres embarazadas y mayores de 60 años, esta población que vamos a ver más adelante
tiene que también estar vacunada, y esto se incluye dentro del plan obligatorio de salud, sin necesidad de hacer MIPRES con la vacuna que mencionamos antes. Y el documento lo dice: pacientes con EPOC o alguno de todas estas consideraciones de enfermedad pulmonar, vean ustedes, la lista es larga. 2, pacientes con obesidad mórbida, índice de masa corporal mayor a 40, enfermedad renal que esté en hemodiálisis o diálisis peritoneal, en donde yo creo no estamos vacunando todos los que se deben vacunar, y vuelvo y señalo, esto está incluido dentro del plan de beneficios. Paciente con enfermedad hepática crónica, inmunosuprimido con VIH o uso crónico de inmunosupresores, y se vacunará a todo usuario que el médico tratante confirme el diagnóstico. Pacientes diabéticos con comorbilidades, y un punto, familiares o convivientes de menores de 18 años con cáncer, derivado de una reglamentación que viene desde 2010, donde se deben vacunar en las unidades de cáncer infantil donde el menor recibe el tratamiento. Pero un punto muy importante es enfermedad cardiovascular con hipertensión arterial o complicaciones como falla cardíaca, y ahí ven ustedes, prácticamente se incluyen de una manera importante casi todos los pacientes. Y esto está incluido dentro de nuestro plan de salud. Yo les digo, yo hace más de 10 años no hago un MIPRES para vacunación de influenza bajo estas condiciones. Hay unas vacunas de influenza que no están incluidas en esta reglamentación y que aplicamos en algunas circunstancias, derivados de pacientes que tienen efectos adversos, derivadas también para pacientes donde antes no teníamos tetravalente, pues la indicábamos, y algunas circunstancias con pacientes que han tenido algunos problemas con las vacunas anteriormente. O también en algunos centros de vacunación hay algunas vacunas de otras, entre comillas, marcas o proveedores que también existen en el país y que pues se dan al que tenga el deseo de vacunarse. En estas consideraciones, pues también quisiera señalar que esta misma evidencia que tenemos con influenza también existe de una manera similar con neumonía, y se señala que el aumento del riesgo cardiovascular por neumonía, por neumococo, persiste incluso en pacientes de más de 60 años, 10 años después del riesgo de hospitalización. De ahí que vacunar, este y otros estudios muestran que básicamente puede tener impacto, y un estudio del cual sentirse muy orgulloso, que se coordinó desde la Universidad de La Sabana, muestra que justamente algunos serotipos están involucrados dentro de eso que conocemos como MACE o MACE, o riesgo o eventos de riesgo cardiovascular mayor, que se podrían relacionar con neumococo. Y bajo este sentido, entonces, hay que tener en cuenta que podríamos o debemos vacunar justamente estos pacientes bajo estas condiciones. José, ¿algún punto al respecto? Clave recordar todo este impacto, ¿no? en la heterogenesis y en la protrombosis que tienen estos virus. Y yo creo que cuando venga la vacuna o tengamos disponible la vacuna del virus sincitial respiratorio, vamos a tener como un paquete completo, porque el virus sincitial respiratorio también lo debemos incluir en esa cascada proinflamatoria, e inclusive una vez el paciente tiene una infección por virus sincitial respiratorio y es cardiópata, se observa, y los estudios son muy claros, como hay una disminución en su fracción de eyección, como el paciente con EPOC tiene un mayor deterioro en el volumen expiratorio, etcétera. Así que hoy en día se está planteando, de hecho en los Estados Unidos, para el otoño tener la triple vacuna: el refuerzo del COVID, el refuerzo de influenza estacional y por supuesto la dosis del virus sincitial respiratorio. Así que las vacunas siguen mostrándonos su gran papel en prevención. Y yo creo que el comentario aquí, Gustavo, es ¿qué podemos hacer para que la vacunación, el médico tratante, porque pues infectología, comité de infecciones, a lo mejor vemos ya las complicaciones, pero que el médico tratante, el cardiólogo, el internista, el que está en el programa, tengamos esta información de una manera pedagógica y que nos ayude y que ayude a su paciente a vacunarse y a tener una mejor inmunidad para prevenir futuros eventos de descompensación de su patología de base? Totalmente de acuerdo. Vamos a avanzar un poco, y en pacientes de más de 60 años, aquí no sé, pero el Pool Everywhere no se activó el interactivo. ¿Cuál vacuna ponemos? Solo vacuna conjugada 13, vacuna 23, 13 y 23 al mismo tiempo. Primero la 13 y 2 meses después la 23, o primero la 13 y un año después la 23. Eso en pacientes que son inmunocompetentes mayores de 60 años. Entonces yo aquí es donde veo que también hay un gran desconocimiento, y a veces veo que por querer vacunar, el paciente tuvo el infarto, sale a la hospitalización y le mandan las dos vacunas para neumococo junto con la influenza y las otras. Entonces, dos circunstancias pequeñas: las vacunas conjugadas, que pues en nuestro país tenemos la vacuna 13, básicamente tiene una respuesta
dependiente del linfocito T, por lo tanto es una respuesta de larga duración, solo requiere una dosis en la vida, da inmunidad de mucosas, tiene mucho punto de protección comunitaria, lo que conocemos como inmunidad de rebaño, y no tiene un fenómeno de hiporrespuesta inmunológica. La polisacárida, que es la 23, digamos que vean todas esas diferencias que tiene. Y el gran lío es que si las unimos, si las juntamos, la vacuna polisacárida en población inmunocompetente, entre comillas, podría quitarle un poco de potencia y duración en el tiempo a la vacuna 13. Por eso hay que separarlas bajo estos contextos. Y también una circunstancia es que si ustedes cogen, por ejemplo, la aplicación de CDC que existe para los iPhone o los Android, hay unas recomendaciones que no necesariamente son las que tenemos en nuestro país porque tenemos vacunas diferentes. Y antes, cuando en todo el mundo había 13 y 23, ya vemos que hay otras diferentes, pues tenemos que tener en cuenta que las recomendaciones son diferentes. Miren que Estados Unidos, por ejemplo, decía que solo poner en pacientes de más de 60 años la vacuna 23, no necesariamente la 13, y vean que solo pone la 13 en pacientes inmunocompetentes menores de 65 años. Pero hay que tener en cuenta las variantes que tenemos y la vacunación que se da justamente bajo lo que tenemos para niños. Y una circunstancia derivada también de un estudio muy bonito hecho en Bogotá involucra esto, y aquí yo pongo, vean ustedes, en este verde, los serotipos o la tipificación que se ha hecho cuando son básicamente serotipos que están cubiertos por la vacuna 13, serotipos que están cubiertos por la vacuna 23, y entonces diríamos, mire, la 13 y la 23 comparten varios serotipos, y esos son los que más se presentan en Colombia, o al menos en este estudio, en 169 casos de infección neumocóxica invasora, con una mediana edad de 58 años, sabiendo que neumonía bacteriémica fue la más común. Vemos que la vacuna conjugada cubre un 7% más de cepas que no cubre la vacuna 23. Pero vean ustedes que es relevante justamente el serotipo 6A. Y el 23 cubre un 13% más de serotipos. Entonces aquí hay que ver una cosa. Ya dijimos, la vacuna 13 es para toda la vida, nos da una mejor respuesta y nos ayuda mucho más. Pero vean ustedes, en Colombia tenemos que también poner la 23 porque justamente tenemos una cantidad de serotipos que no necesariamente están cubiertos. Y hay que tener en cuenta además que hay serotipos que se presentan que podrían no estar cubiertos por ninguna de las dos vacunas. Eso también hay que verlo en estos contextos. Y bajo este sentido, entonces, saber que si tenemos pacientes que no están vacunados para neumococo, lo tomo de la recomendación de Neumosur, primero la 13 y 12 meses después la 23 en pacientes inmunocompetentes. Y se recomienda en pacientes inmunosuprimidos al menos un refuerzo adicional de vacuna de neumococo 23 o vacuna polisacárida. Si el paciente ya se le ha puesto vacuna 13, espérese 12 meses en inmunocompetentes para poner la 23. Y si el paciente se le ha puesto 23, espere 12 meses para ponerse la 13. Eso, volvemos a insistirlo, con intervalos mínimos en inmunocompetentes. Pero ¿cuál es el lío? Que tener estas vacunaciones secuenciales, miren ustedes, puede llevar a que sea difícil implementarlos y que los pacientes acaben recibiendo solo una de las vacunas. Y por eso lo que está, digamos, en boga en vacunas es tratar de simplificar justamente estos esquemas. Y lo que viene a partir de esto en el mundo es que empiezan a aparecer vacunas conjugadas de 15 serotipos y vacunas conjugadas de 20 serotipos que vean ustedes, no cubren todos los que tienen la 23, pero sí, en teoría, los que podrían llegar a cubrir para este estudio que se hizo en Bogotá. Vean ustedes una cantidad relevante, importante. Vean ustedes que la vacuna 20 cubriría incluso mucho más serotipos que la 23 para el estudio hecho en Bogotá. Pero también hay que tener en cuenta que en pacientes que están inmunosuprimidos, las recomendaciones, al igual que los pacientes que tienen implante coclear o fístula líquido cefalorraquídeo, es separar estas vacunas 2 meses, no un año, como se sugiere para los otros puntos. Y que cuando tengamos las vacunas 15 y 23 o la vacuna 20, estas pues como tal, digamos ya tendríamos esquemas diferentes. Pero por ahora, 13 y 23, inmunocompetentes, sepárela un año. Inmunosuprimidos, implante coclear, fístula líquido cefalorraquídeo, sepárela 2 meses. Vemos entonces que esta barrera, miren estas estrellas que están acá para los que les gusta el fútbol y pasaba en ese momento, pues resulta que nosotros tenemos barreras en la vacunación. Y siempre decimos que una de las barreras es el MIPRES. Aquí esta es una tablita que pues yo hice.
Vacuna para influenza, entonces no es una excusa. La vacuna influenza está dentro del plan de beneficios en salud para obesos, diabéticos, cardiópatas, neumópatas, inmunosuprimidos. Previene enfermedad pulmonar y también riesgo cardiovascular con una vacuna tetravalente. Requiere MIPRES los pacientes que no tengan las comorbilidades que mencionamos antes, y si usted le va a hacer MIPRES, pues hay diversas, digamos, entre comillas, marcas de vacunas en Colombia, y esta tablita, pues ese es el código, que a veces eso también nos confunde cuando llenamos esto. Estos son los códigos que existen. Y esto, acuérdese, requiere un refuerzo anual. DPT no está incluida en el plan de beneficios de salud para adultos, excepto pues para las embarazadas. Bajo ese sentido, hay que hacer el MIPRES y se consigue con el código de tétano toxoide en combinaciones con difteria, en el código 4091, y pues al menos aplicar una vez en la vida en adultos, mujeres en cada embarazo, y puede repetir el toxoide cada 10 años o incluso la misma DPT. La vacuna de neumococo 13 está dentro del plan de beneficios en salud para pacientes con VIH, no para otras poblaciones. Acordarse que la 13 y la 23 tienen códigos diferentes dentro del MIPRES que están dados, y pues si usted tiene tiempo, póngase a contar los 13 y los 23 serotipos, pero estos son los códigos que están. Y recuerden que la 13 se pone una dosis en la vida, la 23 pues 2 dosis separadas, 5 años en la población de riesgo. Esto en realidad, si lo mecanizamos y lo tenemos y lo manejamos, nos demora 5 minutos considerando lo que vemos, y creo que hay que justamente quitar esas barreras. Y ante lo que mencionaba José, tenemos esta evidencia. Claramente la recomendación que dé el médico es lo que más puede impactar para que una persona con estas comorbilidades se vacune. Y esto es en un grupo de pacientes de cardiología, pero justamente en esas poblaciones de atención primaria, como son el paciente de club de hipertensión arterial, el paciente manejo de dislipidemia, el paciente con asma, con EPOC, allí es donde debemos impactar de una manera notable para que justamente estos pacientes se beneficien. Y no nos quita más de 3-4 minutos en la consulta hacer ese MIPRES para que nuestro paciente justamente reciba esa dosis cuando no lo hay. ¿Qué creo yo? Que así como hemos avanzado en la consolidación de un plan de beneficios en salud grande en terapéutica, estas vacunas deberían justamente entrar rápidamente derivado de su gran impacto demostrado. José, ¿consideraciones en este contexto? Perdón, que no tengo aquí problemas con el tranquilo. micrófono, pero ya estamos ya otra vez. Bueno, principalmente yo creo que nos toca tener una comunicación muy asertiva con los grupos médicos primarios, como bien lo mencionaste, y tenemos que sacar el concepto de vacuna, y por eso dijimos, bueno, ¿qué tal si la cátedra de vacunación la reforzamos desde las escuelas de medicina, enfermería, desde las escuelas de salud? Mejoramos la pedagogía. No podemos olvidar que venimos de una pandemia en donde se habló de de vacunas, en donde nos cansamos del término vacunas, de refuerzos, y eso podría generar cierta rechazo en la población general. Y de hecho la región latinoamericana, en donde hizo mella esta desinformación, se prevé que vamos a tener brotes de polio, de difteria y de otras enfermedades transmisibles que se pensaban erradicadas, especialmente en México y en Brasil. Así que como jefe del servicio, como líderes de opinión en tu hospital, en tu localidad, no olvidar todos estos conceptos que debemos llevar el beneficio al paciente, al que está hospitalizado, al que va a egresar, al que esté a nivel ambulatorio, y por supuesto nosotros convertirnos en pro vacunas y en poder debatir, escuchar a las personas con respecto a las dudas y preguntas que tengan con respecto a la vacunación. Perfecto, José. Vamos a acelerar aquí un poquito. Edad, ya hemos dicho, más de 60-65 años tienen riesgo, pero recordar que hay unas vacunas como la de sarampión, papera, rubeola y fiebre amarilla que podrían estar relacionadas con mayor desencadenamiento de complicaciones como encefalitis, y en este contexto, por eso, usualmente después de los 60 años, estas vacunas están generalmente contraindicadas. Incluso para viajes o para sitios, en ese caso, cualquier médico, no tiene que ser el infectólogo, le puede dar una prescripción de que esta vacuna, por tener más de 60 años, está contraindicada, pero hay que tener en cuenta que el país de admisión es el que justamente define si permite o no la entrada de esos individuos. Tú nos hablaste de tosferina. Nosotros en Medellín tuvimos hace unos años una epidemia grande de tosferina en adolescentes, en adultos. Recordar que hay que reforzar
reforzar esta vacunación no solo en adolescentes, también en lo que conocemos en pacientes adultos. Y tener en cuenta que a veces esta vacuna complica mucho la llenada del MIPRES. Recordar que para adultos es no PBS y se puede aplicar en cualquier edad. En lo que conocemos como estrategia capullo, pues los ginecólogos y los puericultores lo inclinan mucho a que vacunemos al grupo familiar cercano al neonato, porque pues tiene riesgo de enfermedad grave por tosferina. Nadie está exento de tétanos además, y el mayor riesgo también se presenta en inmunosuprimidos, embarazo y riesgo profesional, y de ahí que en estos contextos estas vacunas se pueden poner sin ningún problema. Otra circunstancia a considerar, ya lo dijimos, entonces es en estas poblaciones, sarampión, papera, rubeola. Los títulos pueden disminuir con el tiempo, pero estas vacunas en general yo digo que son de las más efectivas de todas. Eso, la mayoría de gente persiste con los títulos, tanto que los que nacen antes del 57 se consideran inmunizados, pero que si tienen menos de 60 años, pues no pueden recibir un refuerzo. Hasta los 60 años se puede recibir un refuerzo. En edad también hay que irnos hacia los jóvenes, papiloma virus humano, hasta los 26 años, hombres y mujeres, pero en Colombia solo está aprobado por el Plan de Beneficios en Salud para mujeres hasta los 26 años. En Colombia se sigue recomendando 2 dosis si se empieza antes de los 16 años y 3 dosis si se empieza después hasta los 26 años. Organización Mundial de la Salud hace 2 años empezó a promover poner una dosis en el mundo, dado que había una capacidad de respuesta importante con una dosis. En Colombia eso no ha cambiado y muchos autores todavía no están seguros de este cambio. Este cambio se hace para tratar de aumentar la capacidad de vacunación, especialmente en África, donde pues no hay una gran cantidad de vacunas, pero justamente en nuestro medio se sigue recomendando 2 dosis. Si se empieza después de los 16 años, hay que poner 3 dosis y esas son las consideraciones de edad para tenerlo en cuenta. En hombres que tienen sexo con hombres, hasta los 26 años, virus de papiloma humano y hepatitis A y B, todos deben tenerlo, dado el mayor riesgo. Recordar, hepatitis B tiene 40 veces más riesgo de contagiarse que VIH y tenemos una vacuna que lo previene. Y por eso también personas que están en una relación que no es mutuamente monogámica deberían vacunarse también para hepatitis B. Y una consideración alrededor surge con meningococo B, donde quiero señalar 2 puntos. 1, hepatitis A. Hepatitis A, miren lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tradicionalmente son 2 dosis, pero hay tanto brote de hepatitis A que se está diciendo póngale a todos los adultos al menos 1 dosis de hepatitis A, considerando especialmente los que tienen problemas de drogadicción por abuso de drogas endovenosas, homeless, pacientes sin hogar, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes en condición de cárcel o pacientes con enfermedad hepática crónica. Esa recomendación yo creo que también para nuestro medio debe surgir y vemos que hay mucha subvacunación en estos contextos. Pero vuelvo, insisto, en este punto de pacientes que, por ejemplo, en este momento toman PrEP para prevenir VIH, pues básicamente aparece un punto importante con la vacunación para meningococo. Recordemos que es más frecuente la meningitis por meningococo B que por ACWY en el país, pero las dos se presentan y deberíamos vacunar contra las dos, y que hay diversas, entre comillas, marcas y productos en nuestro medio con unas indicaciones importantes. En pediatría se tiene totalmente claro, pero en adultos recordar que viajeros que pueden tener riesgo, pacientes esplenectomizados o que tienen déficit del complemento, sobre todo inducida por eculizumab, y personal que maneja cepas de meningococo debería estar vacunado. Y un punto importante es estudiantes de primer año que van a coles universitarios en Estados Unidos, sobre todo en la región de Texas, también deberían estar vacunados, considerando que hay brotes año a año en esos coles universitarios. Bajo este punto, pues hay unos esquemas tradicionales, pero yo quería mencionar algo que empieza a surgir y es la vacuna de meningococo B, que básicamente comparte, la vacuna de meningococo B, donde esta vacuna básicamente sabemos si protege contra Neisseria meningitis, pero resulta que Neisseria meningitis comparte varios puntos con meningococo, con Neisseria gonorre, perdón, me confundí, Neisseria gonorre con Neisseria meningitis, comparten varios puntos en común, y hay un estudio reciente que se publica en donde se empieza a mencionar que justamente podemos llegar a prevenir gonorrea, infección diseminada por gonococo o infección local por gonococo vacunando contra meningococo. Algo que no da impacto sobre resistencia bacteriana y que, miren ustedes, tiene, al menos en los estudios preliminares que fueron cesados antes de tiempo, incluso un gran impacto. Entonces, cuando tengamos todas las vacunas, podríamos llegar a considerar esto en nuestra población. Fiebre amarilla, recordar, en viajes 1 dosis, ya no es necesario poner más dosis. Y una consideración adicional es la parte ocupacional, sobre la cual queremos pues acabar y hacer esta pregunta.
Y está enfocada hacia lo que vemos en algunas personas de trabajadores de salud que quieren rotar fuera del país, estudiantes o ya médicos formados. Y esto nos pasó. Voy a rotar fuera del país. Mis títulos de anticuerpos para sarampión salen negativos. ¿Qué hago bajo ese contexto? ¿Qué se propone bajo ese contexto? Uno, no hay problema. Usted puede ir a rotar sin ningún lío. Dos, repita y verifique la prueba realizada. Tres, aplíquese 2 dosis de vacuna para sarampión o debe vacunarse para sarampión y medir anticuerpos al mes. ¿Qué se recomienda bajo esos entornos entonces? José, ¿tienes algún, te arriesgas o pasamos a la respuesta de una vez? ¿Tú qué dices? ¿Cuál dirías tú? ¿O pasamos a la respuesta? No, si tiene anticuerpos negativos para sarampión, debe vacunarse contra el sarampión. Eso me parecería que sería la respuesta adecuada. El punto es verificar si la persona recibió la vacuna previa, ¿no? Es muy llamativo y tú lo mencionaste ahorita que estas vacunas son muy seguras y que la inmunidad inclusive puede durar para toda la vida, pero con los brotes de sarampión que ha habido, siempre se recomienda, inclusive a nosotros como profesional de la salud, poner una dosis de refuerzo contra el sarampión. Exacto, prácticamente cuando estamos estudiando medicina en cuarto semestre, antes de ver pacientes, debemos hacerlo y eso para todas las profesiones asociadas a la salud. Esto es un formato de la Asociación de Colegios Médicos Americanos, que pues está disponible en Internet. Hemos tenido la oportunidad de que cuando nuestros colegas, por ejemplo, ya especialistas, van a hacer un observer o van a hacer alguna actualización o incluso cuando hemos ido nosotros a algunas instituciones de Estados Unidos, nos exigen tener esto actualizado y son muy rigurosos bajo ese punto. Y en ese concepto, miren ustedes lo que se propone y esto es muy similar a lo que hemos llenado antes. Dicen, usted si va a rotar, requiere tener una prueba de inmunidad. ¿Qué es una prueba de inmunidad? Una prueba de inmunidad es que usted tenga o básicamente 2 dosis de la vacuna, por ejemplo, para sarampión, paperas de rubeola, o una prueba de inmunidad medida con IgG. Pero figúrate que nos ha pasado y nos pasó recientemente, llegaron un personal trabajador de la salud, acudió a un laboratorio y dice, me mandan de Estados Unidos que necesito hacerme unas pruebas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si usted va a un laboratorio a hacerse pruebas para varicela, para sarampión, para rubeola, les hicieron IgM. Entonces, ¿cómo le salió? Negativa. Y claro, mandaron eso, no se dieron cuenta que les habían hecho IgM y los devolvieron porque era negativa. Entonces, simplemente un contexto que ya he visto más de una vez, lo he visto 10 veces, es que asegurarse que no les hagan IgM, exijan IgG cuando requieren una prueba de inmunidad. Eso puede sonar muy bobo, pero es que pasa todos los días. Si usted no tiene eso, lo cual, como mencionaba José, es muy raro, primero verifique si le han hecho sí la IgG. Y si no, entonces, por favor, debe aplicarse justamente, vean ustedes, las 2 dosis de vacuna, que es lo que se indica, y pues no necesariamente tiene que hacerse la prueba. Algunas universidades de pronto sí la exigen. Y tener en cuenta que cada institución tiene sus propios formatos. Esta circunstancia que pasa mucho en estudiantes de medicina y también en trabajadores de salud. Me vacuné con 2 dosis de hepatitis B hace un año. No me puse la tercera. ¿Qué debo hacer ahora? Entonces, mido anticuerpos ya y si son mayores a 10.000 unidades internacionales, no requiero más dosis. 2, debo una dosis más y luego mido anticuerpos. 3, esto que lo he visto en muchos estudiantes y llegan a decirnos que por favor, llegan a pedirnos que les demos ese formato, reiniciar el esquema. O 4, no requiere más dosis. Entonces, aquí no me dio el punto para responder. Vamos a pasar más adelante a ver qué responden nuestros asistentes. No me da la respuesta, José, entonces voy a pasar rápido. Entonces, un punto importante en ese sentido que yo quisiera señalar. La vacunación de hepatitis B está cambiando. Incluso en Norteamérica ya hay una vacuna de 2 dosis nada más. Recordemos que entre más dosis hay mayor punto en que no se cumpla todo. Estados Unidos en este momento recomienda vacunar a todos los adultos. Nosotros en Colombia vacunamos a todos nuestros niños desde hace 20 años, pero justamente lo ideal es que la mayoría de adultos en riesgo estén vacunados y ya se vio que en general eso puede ser todos los adultos. Bajo esta condición, entonces, quiero señalar estos esquemas que me parecieron importantes en trabajadores de la salud y es aquel que no tiene los anticuerpos protectores. Entonces, recordar que si usted se vacunó de niño, usted puede, esas vacunas pueden ser inmunogénicas 40 años, según lo que se ha probado en los esquimales de Alaska,
Pero a veces pasa que yo puedo estar protegido, pero mi detección de anticuerpos no es clínica, es decir, no tengo necesariamente más de los 10.000 unidades internacionales por mililitro. En ese contexto, si voy a rotar en un país o, por ejemplo, voy a ir a un trabajo y no tengo los niveles de anticuerpos, una recomendación puede ser, póngase una dosis de vacuna y exactamente al mes, máximo a los 2 meses, mídase unos anticuerpos contra el antígeno de superficie. Con eso lo que he hecho es un refuerzo sobre la inmunidad y si estoy protegido, me van a subir nuevamente esos títulos. Puede que yo siempre haya estado protegido, pero necesito demostrar eso cuando voy a trabajar o cuando voy a rotar, por ejemplo, en un hospital de Estados Unidos. Si los títulos están menores a 10, varios expertos dicen, aplique 2 vacunas, es decir, complete el esquema, una vacuna al mes, otra a los 6 meses, y vuelva a poner justamente una medición. Si no desarrolla inmunidad, pues usted no es inmune frente a la hepatitis B, debe recibir asesoría laboral bajo estos contextos, pero recuerde siempre una cosa, que si alguien tiene hepatitis B, podría no desarrollar esto. Entonces yo siempre indico que cuando alguien no desarrolla inmunidad, cuando no tiene los anticuerpos, haga una serología para hepatitis B justamente bajo estas condiciones. En pacientes en diálisis, recordar que estos requieren revacunación frecuente y que hay que justamente chequear muy activamente en esta población que no haya desarrollado justamente hepatitis B cuando no responde frente a estas vacunas. Y es una consideración que tenemos que tener en cuenta. Aquí la Asociación de Colegios Médicos Americanos nos dice, mire, usted debe tener 3 dosis, ¿sí? Y vean ustedes que para probar la inmunidad, usted debe tener 3 dosis y los anticuerpos. 2 dosis nos dan una protección del 80-85%, pero no garantizan que tengamos una inmunidad a largo plazo. Es decir, si usted tiene 2 dosis de anticuerpos positivos, de todos modos se recomienda ponerse la tercera dosis para lograr protección a largo plazo. Vean ustedes lo que aparece en algunos formatos de evaluación de dosis 4, 5 y 6 y que si son no respondedores, usted no se ponga a inventar. Diga que es no respondedor y se le dará entonces una orientación apropiada para lo que debe hacer y de acuerdo al riesgo que usted vaya a tener en sus rotaciones o en su trabajo, pues puede tener justamente una valoración adicional. José, en esto, ¿qué te ha pasado con hepatitis B? ¿Compartes esto? ¿Alguna circunstancia adicional que quieras mencionar? Sí, es bastante frecuente y como lo mencionaste, al tener 3 dosis con un intervalo largo entre la primera y la tercera dosis, más los inconvenientes con los MIPRES y todo esto, a veces vemos que hay una deserción y que no se cumple con suficiencia el esquema de vacunación. Pero los mensajes y los tips son, con 2 dosis de la vacuna pudiera ser suficiente para generar protección y siempre chequear los niveles antes de colocar o poner una tercera dosis. Sin embargo, sabes que hay una situación particular y es que las personas con VIH, Sí. tú lo mencionaste, que son personas que, bueno, que la transmisión sexual es mucho más, tiene mayor impacto, inclusive que la transmisión del mismo VIH como tal, es más frecuente. Las personas con VIH, como se llena o se diligencia la cuenta de alto costo, en la cuenta de alto costo sí piden las 3 dosis de la vacuna y también solicitan los niveles de anticuerpos mayores a 10. Inclusive pensaría yo que por el riesgo que tienen de transmisión sexual, se recomienda poner esta tercera dosis independiente del nivel que tienen de anticuerpos contra el virus de hepatitis B. Sí, hay algunas recomendaciones incluso en VIH que hablan de que los niveles de anticuerpos deberían estar en más de 100 para tener una protección ideal. También usualmente en algunas poblaciones de riesgo como cirujanos de hígado y demás. Son recomendaciones de algunas sociedades, pero también existen en que esos títulos deberían estar mucho más elevados. Y que si caen en el tiempo, porque eso también en VIH está demostrado, la doctora Sandra Valderrama en Bogotá tiene varios estudios, esos pacientes deben revacunarse al igual de lo que pasa con los pacientes que están en las unidades de diálisis. Bueno, tengo 35 años. Acuérdense que esto está más enfocado hacia trabajadores de la salud, es inmunocompetente. Mi mamá me dijo que de niño me dio varicela y voy a rotar en un hospital del exterior o incluso de Colombia. Entonces la pregunta es, mi médico, perdón, como mi mamá me dijo, yo le digo al médico y me da un certificado y puedo rotar, o debo vacunarme con una dosis y medir anticuerpos al mes, debo vacunarme con 2 dosis y medir anticuerpos al mes, o debo simplemente medir anticuerpos.
En ese sentido, pues me voy a pasar aquí un poco la respuesta porque ya estamos algo tarde. Yo sí quisiera mencionar que especialmente, y debemos no solo cuando rotemos en el exterior, también en nuestros sistemas de salud ocupacional, en nuestras universidades, en nuestros hospitales, debemos ser muy rigurosos con esto porque es una manera de proteger al personal de salud, pero también proteger a nuestros pacientes. Todos los que hemos trabajado en control de infecciones sabemos que un brote de varicela en un hospital es una cosa dramática y que cuesta muchísimo. Y bajo este sentido, recordar que no me sirve un certificado médico bajo estos sentidos. O yo demuestro 2 dosis de varicela o demuestro una serología positiva con medición de anticuerpos para IgG bajo esos sentidos. Y bajo estas condiciones, otros puntos adicionales de vacunas son difteria, pertussis, tetanosa celular, vacuna para influenza cuando vamos a rotar y muchos hospitales también piden, miren ustedes, la vacuna justamente para COVID bajo ese sentido. El mensaje es, no descuidemos esto en nuestros hospitales, protege a nuestros pacientes, pero también nos protege a nosotros mismos. Algunos hospitales incluso, vean ustedes, ya lo mencionamos, hablan de vacuna para papilomavirus humano bajo algunas condiciones específicas, vacuna para meningococo, especialmente si usted va a rotar en algunos hospitales en Norteamérica donde hay riesgo y como mencionamos, vacuna anual de influenza bajo estas condiciones. Y entonces, ¿qué hacer en COVID en Colombia? Pues bien, Organización Mundial de la Salud dijo, trabajadores de salud de primera línea, urgencias, cuidado intensivo, médicos y enfermeras o todo el personal de salud que ve pacientes con COVID, póngase una dosis adicional, podría ser una quinta dosis. La racionalidad es mantener la resiliencia del sistema de salud. Yo al respecto comento que los estudios de inicio de año que publicaron en New England Journal of Medicine no demostraron en realidad un impacto importante sobre disminución de incapacidades o mortalidad como tuvimos antes en el sistema de salud. Es una recomendación de expertos que incluso vemos acogió el Ministerio de Salud. En lo que yo veo, creo claramente que hay mayor evidencia sobre mayores de 60 años y población en riesgo de tener menos respuesta vacunal, como son los inmunosuprimidos, y que en trabajadores de salud creo que, como lo muestra incluso el gráfico de la OMS, está en un menor riesgo de evidencia y un menor riesgo justamente de tener enfermedad grave. Entonces, si fuéramos a priorizar algunas vacunas, creo que me inclinaré más por, vuelvo y lo repito, 60 años y trabajadores de la salud. José, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo vas bajo ese sentido? No, de acuerdo. Y ya creo que aquí es importante también y que en los trabajadores de la salud tengamos encuestas y que porque hay riesgos que ya son individualizados en nosotros como trabajador de la salud. Así que totalmente lo que mencionábamos, ya nosotros en teoría tuvimos que haber cumplido nuestro esquema completo de vacunación contra la COVID-19 y ya con nuestros factores de riesgo definir si nos ponemos o no esta dosis de vacuna bivalente. Eso es lo que hasta el momento tenemos. Sin embargo, estas recomendaciones pueden cambiar de acuerdo al comportamiento epidemiológico que tenga el virus y evidentemente al mayor riesgo de exposición que pudiéramos tener. Tal vez en el punto de lo que llamamos al principio como trabajador de la salud que está allí trabajando en departamentos de urgencias, tal vez un cuidado intensivo, grupo de anestesiología, podrían tener de pronto un mayor énfasis en que serían población dentro de nosotros mismos para vacunarse con esta bivalente, teniendo en cuenta el mayor riesgo o exposición que pudieran tener. Sí, señor. Pues José, esto era como lo que teníamos para comentar y presentar. Yo te agradezco que esto haya sido como muy conversado. El tema de vacunas es totalmente extenso y podría ser esta charla solo de vacunas para COVID. Quisimos tocar como varios puntos de lo que hay y dar un brochazo a todo, pero insistir en lo que tú señalabas. El trabajador de salud de primera línea, médico, enfermera, psicólogo, terapeuta respiratorio, terapéutico ocupacional y otras poblaciones debe saber de vacunas, debe tener su esquema al día para protegerse, proteger a su familia y proteger a sus pacientes, pero también esto no es exclusivo de los infectólogos quienes mandan las vacunas. Todos los médicos de primera línea, los médicos de atención primaria deben indicar las vacunas para sus pacientes porque como vimos, tienen impacto no solo para prevenir unas enfermedades, previenen incluso riesgo cardiovascular, previenen y disminuyen hospitalizaciones, previenen resistencia bacteriana de uso de antibióticos y ayudan a que tengamos una mejor calidad de vida en salud.
Perfecto, Gustavo. Mil gracias por todos estos conceptos, por todas la presentación, la ilustración en los casos clínicos y por conectarte con nosotros, aceptar nuestra invitación para conversar, hablar y aprender de ti, de este tema tan interesante. Y, no lo dijimos, pero en Colombia la vacunación para trabajadores de la salud es obligatoria. Cuando tú vas a trabajar, cuando estás estudiando, te solicitan los niveles de anticuerpos contra la varicela, la hepatitis B, te piden los esquemas actualizados de influenza, de meningococo, de SARS-CoV-2, así que en trabajador de la salud sí que tenemos una gran responsabilidad con nuestros pacientes, con nuestros compañeros de trabajo y por supuesto para con nosotros mismos. Así que quisimos traer este tema de la mano de un gran amigo y un experto como es Gustavo. No sé si hay preguntas en el público. Por aquí había una que me parece interesante y es, bueno, y entonces a los adolescentes jóvenes, ¿qué hacemos? Porque no están incluidos allí dentro del grupo blanco, ¿no? A riesgo objetivo para la vacunación. ¿Cómo se le dan las vacunas? Pues yo lo que lo hago, y te tomo la palabra, Gustavo, primero, es a través de los MIPRES, ¿no? Especialmente en personas jóvenes. Ahorita que estamos viendo PrEP, no solamente vacunarlo contra el meningococo, sino también contra el VPH, y lo hacemos a través de MIPRES. No sé, en tu experiencia, ¿cómo te ha ido, Gustavo? De acuerdo, de acuerdo. En lo que tú mencionas, cuando los tenemos en PrEP, a todos les llenamos el MIPRES. En población HSH también lo hacemos, pero en realidad debería hacerse para todos los jóvenes menores de 26 años, porque justamente estos son quienes llegan a transmitir la enfermedad. Tenemos ahí sí, yo digo, es una discriminación. A las mujeres les ponemos la vacuna y a los hombres no, bajo este contexto. Y bajo ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es llenar justamente el MIPRES bajo esa circunstancia. Y es lo que tenemos que hacer bajo ese sentido. Súper, Gustavo. Bueno, le deseamos a José, ¿me Gustavo, dejas un último pantallazo, claro que sí. porfa? Si eres tan amable, qué pena, voy a salir de mi presentación y compartir una sola cosa que me parece muy importante. Así que para las memorias, déjenme un segundito a ver si yo puedo hacer la vinculación. Sé que nos hemos demorado mucho, agradecemos mucho los aportes. A mí cuando me invitan sabe que me demoro mucho, siempre me critican por eso, pero bueno. Tómale foto a este pantallazo y es los otros, bueno, qué pena, ahí se me disminuyó. Los otros MIPRES de vacunas, esto nosotros lo hacemos cada 6 meses, lo distribuimos entre nuestros colegas. Ojo, cada cierto tiempo los códigos cambian de las vacunas, pero esto es lo que hacemos para justamente facilitar. Recordar que la columna inicial es ¿dónde es MIPRES? Hepatitis B en VIH, hepatitis A y B en VIH, papilomavirus humano a menores de 18 años, mujeres, varicela solo en el PAI, zóster no tiene, meningococo no tiene, y en ese sentido, pues estos son algunos de los códigos que nos ayudan. Veo que a veces se nos enredan mucho los colegas tratando de mandar estas vacunas y tenemos que simplificar eso. Yo espero que algún día todas estas vacunas estén en el plan de beneficios en salud también para adultos. Te agradezco mucho este espacio. Súper, Gustavo. Y siento que hacia allá deben ir encaminados nuestros esfuerzos y en que estas vacunas en realidad no tengan en restricción, que se puedan utilizar de una forma universal. Así que bueno, mil gracias, Gustavo. De verdad, nuevamente reconocemos el gran esfuerzo y cómo poder llevar de una manera muy sencilla estos conceptos de vacunología. Así que mil gracias. Recuerden que la charla va a estar grabada en los canales oficiales de la Asociación Colombiana de Infectología. Allí pueden seguir consultando estos códigos que Gustavo amablemente nos señala para poder formularlo y que no tengamos estos inconvenientes administrativos. Y el 18 de julio, no se pierdan en nuestro programa virtual con José Fernando García y el doctor Yanier Segura, y vamos a hablar de tuberculosis, diagnósticos, tratamientos, nuevas técnicas, nuevos tratamientos para la tuberculosis. Así que, Gustavo, de nuevo, mil gracias por aceptar nuestra invitación, y a todos que tengan una buena noche. Sonia, Jamie, gracias por el apoyo logístico. Mi amores, muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sí, pusimos la diapositiva el 16 de agosto, pero recuerden que la siguiente es el 18 de julio y es el tema de tuberculosis. Pero también los esperamos el 16 de agosto para que hablemos La fiesta. de hongos con el doctor Pablo Moncada y con la doctora Jenny Muñoz, y vamos a hablar de estos hongos también que tienen gran impacto a nivel hospitalario.